la sesión número... Estamos en la sesión 16 del seminario La Filosofía como Escuela de Vida. Nos queda, aparte de la de hoy, 3 sesiones más para terminar el curso. Decía yo, ahora empiezo en firme, que la sesión pasada, que yo la he releído, bueno, la he vuelto a ver, siempre la veo porque para editar, ya sea para la Universidad Popular como para luego un vídeo más corto que yo saco para mi canal, y compruebo que es muy densa la información, es muy densa. Es más, he recibido, digamos, interesantes comentarios al respecto, y con algunos he tenido el diálogo más directo y coincido, y es densa. Hay mucha información, por eso yo recomendaba verla de nuevo. Se puede, si la que no la ha visto de nuevo, lo puede ver a posteriori, e incluso leer el capítulo de algunos de mis libros que están relacionados. Yo creo que se plantea una cuestión muy importante, y por eso me interesa que participéis activamente. Yo muchas veces he dicho que cuando se trata de este tema, en nuestros cursos, en nuestras clases, yo no pretendo adoctrinar a nadie, ni hacer militar a favor de la no existencia de Dios, ni tampoco a favor de la fe o de la existencia de Dios. Para nada. Porque ambas posturas son totalmente legítimas, no solo legítimas, válidas, y pueden conducir a un mismo fin, ¿no? Que es aquel que Aristóteles llamaría el de la felicidad. Ya sabéis que este es un término que se las trae y que habría que definirlo, pero muchas veces hemos entrado en ello. Por lo tanto, en ese planteamiento equidistante, pero que no lo hago por método, sino porque creo que hay que hacerlo así, vamos a entrar hoy en nuevamente profundizar en algunas herramientas que yo en esta primera introducción breve, para que podamos utilizarlas junto a otras en nuestro diálogo, en nuestro debate. Debate no es una palabra mala, a veces la gente dice, no, a mí no me gusta debatir, no, debatir o discutir, son palabras totalmente, quiere decir, son equivalentes a dialogar, ¿eh? O sea, no sé por qué a veces, no, hemos discutido, bueno, parece que tiene una mala prensa, ¿no? Pero el término debate es muy correcto, y además que yo espero vuestras intervenciones y también el diálogo. Quiero decir que en esta oportunidad va a ser interesante que entre vosotros, a lo que ha dicho Rafa o a lo que ha dicho Julio, yo quiero agregar algo, y yo haría un poco de moderador, ¿no? Yo haré un poco de moderador. Voy a hablar poco. Bueno, lo primero, yo me remonto en este tema a Kant. Está en la base de este tema, porque para mí da una salida muy interesante, que a veces se pasa desapercibido. Hombre, a la gente que nos dedicamos a la filosofía no nos pasa desapercibido, pero al público oculto en general le puede pasar desapercibido lo que yo he dicho, basándome en Kant. Tenemos que tener claro que por la estructura de nuestra inteligencia, la estructura de nuestra mente, por nuestra propia estructura psicofísica, este primate que somos nosotros tiene unas características, yo creo, diferenciales del resto de los primates. Y en este tema constatamos que nos asaltan preguntas continuamente, dudas, preocupaciones, pero preguntas desde el punto de vista filosófico, que es de modo inevitable y que sin embargo no tienen respuesta. ¿Por qué? Si existiera un Dios, pues Dios es un poco rebuscado y un poco juguetón, ¿no? Porque nos ha creado de manera tal que nos hacemos preguntas, pero que no tienen respuesta posible. Y
es un poco irónico esto que acabo de decir, pero independientemente de que Dios exista o no, en la propia estructura de nuestra inteligencia, de nuestra espiritualidad incluso, nos surgen cuestiones. Y estas son las cuestiones que Kant le llamará las cuestiones metafísicas. ¿Por qué? Porque no somos incapaces, bueno, por nuestra manera, gran parte debe ser genético o formar parte básico de nuestra inteligencia, pero por otra parte también hay una componente cultural. Por ejemplo, los griegos se quedaban tan anchos cuando decían la física y la naturaleza simplemente está, y no se cuestionaban acerca del origen, porque consideraban que no tenía origen, que estaba. Ni siquiera es correcto que haga utilizar el término eterno, porque eterno ya es un término que tiene más que ver con la cuestión bíblica. Hoy en día nos resulta muy difícil evitar la pregunta por el origen. Muy difícil. Quizás porque hay una influencia cultural de siglos, sobre todo con el judeocristianismo, y donde claramente hay un alfa y un omega, hay un principio, en la Biblia hay un Génesis, va a haber que sería el alfa, va a haber un omega, que es la última letra del alfabeto griego, donde va a haber un fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene una concepción de la temporalidad lineal. En cambio se dice que la concepción de la temporalidad que tienen los griegos es cíclica, y que como realmente habría como unos, digamos, ciclos de eterno retorno, Mircea Eliade, por ejemplo, donde todo, es un autor contemporáneo, en donde todo volvería a ocurrir cada X años, algunos decían 1000 años, lo que sea. Una manera de explicar el movimiento, pero es como cuando se habla en la dialéctica entre movimiento y reposo, por ejemplo, entre un Heráclito y un Parménides, ¿no? Para Parménides no es que niegue el movimiento, sino que el ser como tal es inmutable porque es todo, pero sin embargo está en continuo movimiento. Heráclito, no son incompatibles ambos autores, a pesar que a veces de una manera interesada se los ha contrapuesto para decir que uno es un conservador, el otro es todo lo contrario. Bueno, solo he puesto un ejemplo. En el tema que estábamos tratando la semana pasada sale el tema de la alienación, que corresponde a una primera pregunta, donde yo he dicho en qué consiste la alienación en general y la alienación religiosa en particular. Vamos a empezar por ahí en vuestra intervención, solamente voy a recorrer. En nuestra cultura occidental, normalmente siempre se explica un estado o un elemento o una situación A como una síntesis, en realidad, o mejor dicho, una situación que le vamos a llamar C, como una síntesis entre A y B, siendo A la tesis o la afirmación y B la contraposición o la antítesis. Y todo se explica por una dialéctica entre opuestos. Ya desde los antiguos griegos, antes de la filosofía, cuando se hablaba del día y la noche, el caos y el orden, la lucha entre estos elementos, daba origen a algo, normalmente a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, parece ser que esto no es una cuestión de la edad moderna, sino que en los propios orígenes de nuestra cultura, todo se explica de una manera dialéctica. Muy bien. Cuando entra el cristianismo en simbiosis con la filosofía griega, y fijaos que yo no utilizo el término síntesis, una simbiosis es una síntesis mal hecha, defectuosa. De alguna manera es un pegote, dicho en términos coloquiales, entre cristianismo y filosofía. De esto ya he hablado o hablaremos en algún momento. La figura de la dialéctica es como la unión entre los ciclos, lo cíclico y lo lineal, y la contraposición entre la unión o la superposición entre lo cíclico y lo lineal, para que lo podamos imaginar, algo que es inimaginable, claro, es que es cíclico pero va avanzando, como una espiral, y precisamente ese avance o ese desarrollo es dialéctico.
Por lo tanto, la dialéctica estará presente en toda la filosofía posterior y, por supuesto, en la filosofía moderna. La dialéctica, como sabéis, es una parte, una de las tres partes de la crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental, que le llama Kant. Luego la dialéctica la heredarán los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, todos ellos, tienen esas contraposiciones dialécticas, y luego la expondrá de una manera magistral Hegel en el siglo. Hegel muere hacia el año 1830. Precisamente la dialéctica como contraposición, bueno, la dialéctica hegeliana. Hay una obra donde lo podéis ver, está en todas sus obras, pero en la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, yo comentaba que si vemos el índice, podemos ver cómo la idea en sí, la idea antes del desarrollo, según Hegel, en la mente del creador, porque lo incluye en su síntesis filosófica, se expresa en la naturaleza, la antítesis, y luego en la propia naturaleza surge el ser humano, que es la unión o la síntesis entre la idea y la naturaleza. Es donde la naturaleza se hace consciente de sí misma y donde la idea se expresa en su máximo esplendor. Bueno, esto sigue siendo abigarrado, pero le podemos dar más vueltas en el futuro. Precisamente la dialéctica hegeliana va a ser el método utilizado por Carlos Marx cuando habla en general de la alienación, porque ¿qué es? La contraposición es una alienación de algo. Un momento se aliena, sale de sí, se hace ajeno, se enajena, y eso sería la antítesis. Y luego la unión de la tesis y la antítesis sería la síntesis. Y entonces, para la dialéctica hegeliana, nosotros hemos visto un ejemplo aplicado al trabajo, la alienación en el trabajo, el hombre como ser natural y animal cultural, el tema anterior, va unido a este, y luego Feuerbach la aplica a la cuestión de la religión, y en esta obra magistral, que para mí es la esencia del cristianismo, va a explicar en qué consiste la alienación religiosa, que es lo que he estado intentando explicar la semana pasada. Yo ahora haría una pregunta que a veces la hago un poco por diversión. Bueno, ¿la alienación religiosa es buena o es mala? Yo me pregunto, como cuando mis nietos dicen, abuelo, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, esto lo vais a decir vosotros, si es buena o es mala la alienación religiosa. Y de paso veremos hasta qué punto se entiende esto y cómo podemos matizar. Lo que está claro que para Feuerbach, Dios, pero no solo para Feuerbach, esto viene del medioevo ya, propio Santo Tomás de Aquino. Dios, nuestra idea de Dios es una idea creada por nosotros, por los seres humanos. Y de momento esto no es ni herético ni heterodoxo. Lo decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica de alguna manera, no de una manera súper... sí, lo decía cuando habla del tema de los nombres de Dios, de quién es Dios. Quién es Dios, decía Santo Tomás, bueno, lo que podemos saber de Dios son a esta potencia superior, endilgarle, predicar de ella todas las características positivas de los humanos, porque a Dios en sí no lo conocemos. Santo Tomás, al igual que Kant, considera que no podemos conocer a Dios. No está al alcance de nuestra inteligencia. Entonces... Buenos días. Buenos días, María Luisa. Siento llegar tarde, pero... Sí, no te preocupes, no te preocupes. Estamos ya en plena cuestión. Silencia el micrófono si eres tan amable. Sí. Muy bien, entonces, Feuerbach explica la cuestión de Dios y de la religión como alienación. Entonces la pregunta sería, ¿en qué consiste la alienación en general y la alienación religiosa en particular? Y yo agregaría de una manera un poco divertida si eso es bueno o es malo. O lo podemos asumir todos o casi todos.
Bueno, esto está tocando unas cuestiones que hemos mencionado, que a mí me gustaría dejar claro, aunque estoy seguro que lo sabéis, y que podemos estar de acuerdo en los conceptos de teísmo, ateísmo y agnosticismo. Son como las tres posturas históricas desde el punto de vista filosófico en Occidente. Yo siempre digo Occidente porque la espiritualidad, no tanto y también religiosidad de alguna manera occidental, es diferente de la oriental, en la cual siempre yo con mucho respeto me detengo para no hablar de oídas. Entonces sería la segunda pregunta, que espero que podáis participar. Y yo pregunto en estas cuestiones, una vez que respondamos ateísmo, agnosticismo y teísmo, ¿cuál es para ti la postura más racional de las tres? Cada uno se puede decantar. ¿Cuál sería, si es que es racional? Dado que de todas maneras estamos de alguna manera condenados, como diría Jean-Paul Sartre, a plantearnos la cuestión de Dios aunque tenga otro nombre, y nosotros ante esa buscamos alguna salida, que normalmente van por estos tres caminos: teísmo, ateísmo, agnosticismo. Bueno, y esto, ¿qué pensamos como personas adultas formadas y que llevamos algunos muchísimo tiempo con la filosofía y otros, pero bueno, los de aquí, algunos llevamos ya un montón de años, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería la más razonable? ¿Cuál sería la más racional? ¿Cuál tiene que ver más con el sentido común? Ahí lo dejo. Esto nos lleva a otra cuestión que a mí me interesaría plantear, o por lo menos tomar conciencia. La relación que hay entre la fe y la creencia. Porque, como he comentado alguna vez, toda fe es una creencia, pero no toda creencia es fe. Esto quiere decir que el término creencia es un término mayor, que incluye a la fe. Pero hay otros tipos de creencias que no son fe. Entonces a mí me gustaría que seamos conscientes de esta distinción, porque va a enriquecer nuestro debate. Luego he hecho dos preguntas, no me acuerdo en qué orden, porque yo lo puse directamente en el grupo de WhatsApp. ¿Existe Dios? Es una pregunta. Y luego, para terminar, ¿qué opinamos de aquella sentencia nietzscheana, aquella frase de Nietzsche, donde dice Dios ha muerto? Bueno, tiene una segunda parte que no la he puesto, pero la dice Nietzsche así. Pero podría ser Dios ha muerto y luego viva el superhombre, dice Nietzsche. Pero eso sería otra cuestión. Pero la cuestión de la muerte de Dios es un tema muy importante a principios del siglo XX. Hay, en la teología protestante, sobre todo en la teología alemana, los famosos teólogos de la muerte de Dios, y también hay católicos que además coinciden, que es un tema de la teología moderna, la muerte de Dios. Y Heidegger también trata la cuestión de la muerte de Dios en el sentido cuando dice que Dios ha huido, Dios no está. Lo dice metafóricamente, pero el gran problema de nuestra época, que ni siquiera que Dios ha muerto y nadie ha tomado conciencia de ello. O sea que está ya muy muerto, porque las personas, la gente que muere, nuestro recuerdo de los muertos, mientras los tengamos presentes, tiene algún tipo de existencia, pero no hay ya una muerte más radical que aquel que nadie no está en la memoria de nadie. Entonces, y eso para Heidegger es un poco una de las características de nuestro mundo. Por eso dice que estamos en la medianoche de la noche del mundo, porque Dios está ausente, Dios ha muerto y ni siquiera advertimos su ausencia. Luego dirá otra cosa muy bonita, dice,
solo los poetas son capaces de ir tras las huellas de los dioses que han huido. Me parece precioso. Esos vestigios de Dios. Habría que ver qué significa Dios aquí, ¿eh? Bueno, de paso, como pequeña ayuda, porque no tenéis por qué ser expertos en Heidegger, Heidegger, así como Kant de la crítica son pura, se definiría, podríamos definirlo, él no se define de agnóstico, en la crítica son práctica es un creyente. Sin embargo, Heidegger, que es representante del, se llama el existencialismo alemán, es agnóstico. No así como el caso de Jean-Paul Sartre, por poner un ejemplo, existencialismo francés, que se define como ateo. Porque suenan algunas. Bueno, yo me voy a quedar aquí y voy a daros la palabra para que yo lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ir empezando en orden de los temas o de las preguntas. Me ayuda cualquier persona más espabilada que yo, por si se me pasa alguien que haya levantado la mano para mantener el turno. Muy bien, entonces, la primera pregunta: ¿en qué consiste la alienación? En general y religiosa. Lógicamente sería bueno poder responder sobre todo en qué consiste la alienación religiosa, porque supongo que lo que es la alienación está claro, ¿no? Por lo menos creo que en clases anteriores hemos tratado este tema. Muy bien. Pues si no te importa, Eduardo, vale. Yo, referente a este tema, me he molestado en mirar ahora mismo. La verdad es que por mucho que nos has enviado el WhatsApp no he hecho los deberes, con lo cual lo he hecho ahora sobre la marcha. Es que lo mandé ayer, creo. Y veo que una definición de la alienación es la pérdida de la identidad de una persona, o la pérdida o alteración de la razón o los sentidos, ¿vale? Tú esto lo ligas, o sea, la pregunta es ligada a la religión, y quizás si ese es el concepto, si estamos de acuerdo en que ese podía ser el concepto de alienación, que acabo de definir yo, no sé hasta qué punto se puede considerar que las religiones o todas las religiones son alienantes, quiero decir, en el sentido de que puedan hacerte perder tu propia identidad, ¿vale? Y ya entrando en un tema, digamos, personal, porque por una serie de circunstancias yo he estado en un lugar budista haciendo un curso de meditación ya hace meses, y yo lo que sí vi allí de alguna manera, es gente que se encontraba bien, quiero decir. Y esto creo que se puede hacer extensivo a otras religiones, incluso la cristiana, quiero decir. O sea, parece que tenemos, yo recuerdo en nuestra época, o por lo menos en mi época de joven, que como que la religión era el opio del pueblo, algo absolutamente nefasto, deleznable, etcétera, ¿no? Y yo allí concretamente, de alguna manera, en ese momento exacto que vi a esta gente, yo sentí de alguna manera que lo que ellos estaban practicando allí les hacía bien. Y creo que hay muchas personas, cristianos y de otras religiones, probablemente musulmanes, que la religión les puede hacer bien, ¿vale? Luego también recordar que estamos relacionando religión y Dios, y concretamente el budismo es una religión no teísta, quiero decir, no tiene ningún dios. Y mezclar las dos cosas en la mayoría de los casos es así, pero que no siempre, ¿vale? Uh-huh. Y esto también me retrotrae, lo digo aunque no tenga mucha relación, en Gabriel, cuando estuvimos hablando la última semana acerca de la búsqueda del sentido, me gustó el planteamiento que tú tenías. Empezaste a hablar un poco del conocimiento, pero el conocimiento en el sentido amplio, en el sentido oriental, dijiste, de la iluminación, de alguna manera, ¿no? Que es un concepto que a mí me atrae mucho, es una historia que me interesa, ¿vale? Y yo, de alguna manera, esa búsqueda me lleva a otra reflexión, que quizás no esté muy ligada con la conversación de hoy,
pero parece como que si el estado de bienestar o el estado de una búsqueda del sentido, gente que lleva una vida sencilla, que no tiene planteamientos de profundizar ni en el conocimiento, ni en la búsqueda de sí mismo, ni en otro tipo de cosas, no puede llegar a un estado, digamos, superior sin tener que hacerse tantos planteamientos. Está un poco relacionado con el tema este de la religión. Y vale, pues eso era en un principio lo que quería decir. Bueno, eh, a ver, yo sí tengo, me gusta mucho todo lo que has dicho, es todo pertinente. A lo mejor alguien quiere, para no prejuiciarlo, eh, podemos permitir ver primero si alguien te quiere responder. Yo te voy a responder. Solo te voy a hacer una aclaración, aprovechando además que está María José. Eh, la alienación que tú acabas de definir sería una alienación, vamos a llamarle desde el punto de vista psicológico, en el fondo, un poco la alienación como algo, por eso digo es buena o es mala, ¿no? Entonces, bromeando un poco, pues esa es una alienación mala. Si tú pierdes la identidad es una alienación mala. Eh, a bote pronto lo digo, tenemos especialistas aquí. Yo estoy hablando de la alienación desde el punto de vista de la dialéctica filosófica y la alienación o la enajenación no es mala, al contrario, es necesaria. Es exposición, es salir de ti y te expones y te conviertes en otro. Sobre todo cuando se produce un salir de uno mismo. ¿eh? Y esto es esencial en el diálogo. El diálogo es precisamente una contraposición, de ahí viene dialéctica de diálogo, entre un yo y un tú, o un tú y un yo, y donde precisamente es necesaria esa relación entre el tú y el yo para que se produzca la síntesis. Por ejemplo, en nuestra conversación de hoy seguramente vamos a llegar a acuerdos, no porque haya que llegar a acuerdos, sino porque nos ayuda a entender que estamos más o menos en lo mismo. Y me salgo de la vaina para responderte una cosa antes que intervenga otro, me parece perfecto. A ver, porque cuando tú estás hablando del budismo, y me parece tu reflexión que también nosotros, en nuestra cultura, en nuestra tradición religiosa, podríamos encontrar lo mismo, ¿eh? Por supuesto, porque aquí estamos hablando más que de la religión, estamos hablando de la religión, pero estamos hablando sobre todo de la espiritualidad, por eso le he puesto este título. Y la espiritualidad es algo muy recomendable, muy bueno, digamos. En eso sí es muy recomendable. Y el modo como tú accedes, o sea, cómo puedes fomentar y acrecentar esa espiritualidad que es tan importante, lo se puede conseguir con mediación de religiones o incluso de experiencias de la naturaleza, de experiencias de soledad. Mira, hoy precisamente me acaba de llegar una especie de invitación de otra persona con la cual dialogamos hace poco y que ahora vamos a hacer un segundo programa, y resulta que invita a un retiro filosófico en la Sierra de Gredo, a un retiro filosófico, no Hostias, religioso, ¿no? eso me interesa. Bueno, yo Pásamelo. te lo mando, te lo mando. Es en el Puente de Mayo. Y entonces he visto por el programa, yo sé que esta chica tiene una formación filosófica, pero también tiene una formación en filosofía oriental, ¿eh? Entonces, es un retiro donde habrá, nosotros hemos hecho mucho en la comunidad filosófica, pero no son retiros, son simplemente como convivimos y hacemos unos seminarios más concentrados, lo hacíamos, aunque sea una vez al año, ¿no? Y entonces, y luego hay una parte, me llamó la atención del programa, lo he leído nada, 2 minutos antes de conectarme, y dice, de tal hora, meditación pone. ¿eh? O sea, que eso te lo voy a mandar. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y además también en el otro seminario tuvimos una vez en este tema sobre el tema de la meditación, que sería otro tema, que había una persona que vive en Denia y bueno, pues sí, y dijo unas cosas muy interesantes. Yo siempre me curo en salud, digo que no conozco nada del pensamiento porque yo creo que en mi tradición cultural encontramos lo mismo. Y yo por eso mi referencia va a estar más en un San Francisco que lo conozco más o a una Santa Teresa, por ejemplo. Bueno, por lo demás, creo que te pueden responder o pueden comentar lo tuyo. Estamos en lo que hay que estar, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere
comentar algo de lo que ha dicho Rafa.